¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas todos a este video análisis de la obra Frágil que realizaremos en esta oportunidad junto a Silvia Morales y que les habla Gustavo Cabrera, y que por supuesto estamos estrenando esta plataforma Zoom como por primera vez debido a la pandemia de coronavirus que afecta este 2020, pero no dejar tampoco de hablar de buenas obras de teatro, de importantes conversaciones culturales en esta noche, en esta mañana o en esta tarde, según estén viendo el video. ¿Cómo estás, Silvia? Bienvenida. Muy bien, Gustavo, ¿cómo estás tú? Bien, bien, todo bien, encerrado. Así es. Bueno, pero tenemos algo bastante interesante que hablarles hoy día. Vamos a estar revisando, como ya comentó Gustavo, la obra Frágil, que reflexiona sobre lo que es el racismo y la inmigración en nuestro país. Una obra que en lo personal me llegó bastante porque estamos en una ciudad en donde la inmigración es un tema hoy en día y que también sigue siendo un tema, así que muy interesante y los invitamos a quedarse con nosotros. Bienvenidos de vuelta. Ahora con Gustavo vamos a empezar a hablar un poquito ya de lleno de lo que es la obra. Vamos a empezar con unos datos. Gustavo, si puedes empezar. No, claro que sí. Bueno, además de lo que comentó Silvia, en primera instancia son muy importantes las cifras que se han manejado al menos en el norte de nuestro país, el norte de Chile. Según datos de Naciones Unidas, al menos de los últimos años, hay cerca de 500.000 inmigrantes, cifra que ha aumentado al menos en un 27% según el último año. Hay regiones que evidencian más fuerte el cambio cultural. Antofagasta ha sido una de ellas. Recordemos que producto de esta reciente pandemia, cientos de bolivianos han tenido que volver a su país debido a las condiciones sociales y económicas que está viviendo Chile. El caso de la región de Antofagasta vio progresivamente un incremento de la población extranjera y, por supuesto, esta obra relata la situación. Antofagasta siempre ha sido multicultural desde el inicio, desde que comenzó siendo boliviana, luego cuando pasó a ser chilena, ha tenido poblaciones flotantes y podemos nombrar a ingleses, podemos nombrar a yugoslavos, a croatas y a tantos otros peruanos y bolivianos finalmente, en una época más contemporánea, que han pisado la ciudad de Antofagasta y que han hecho de esta ciudad su casa. Y ese, como la obra Frágil, lo representa al menos en estos días. Así es, una obra que nos invita también a darle una vuelta a esta perspectiva que tenemos sobre lo que es la inmigración y que también muchas personas hoy en día lo pueden ver como algo malo, pero esta es una obra que reflexiona sobre esa percepción que tenemos sobre gente que entra a nuestro país y finalmente terminamos quizás teniendo una mala imagen de lo que es, cuando en realidad todos tenemos una historia y todos somos también humanos. Bueno, una obra de teatro que, si bien en primera instancia tuvo una buena acogida en los públicos, es una obra de la Universidad de Antofagasta, del director de la compañía, Raúl Rocco, pero también precisamente es bien interesante cómo se aborda la obra escrita y dirigida por Ronald Cortés, porque en primera instancia es un desierto. Recordemos que la región de Antofagasta tiene el desierto de Atacama, uno de los desiertos más áridos del mundo, y se nos olvida a veces que somos provenientes de La Pampa, somos hijos de La Pampa, y esto refleja alguna situación que te teletransporta a distintas épocas. Hay distintas miradas que por sí van teniendo una escalada de historias. Son cerca de 5 historias con temáticas centrales. Habla de un hombre negro que falleció hace 200 años, que tiene una especie de monólogo, eh, habla sobre compartir la tierra, tiene alguna como ideología respecto también a lo que se ha proporcionado. Luego, empresarios ingleses que llegaron al país invirtiendo en oro, historias de un padre xenófobo que también se visualiza, tiempos de la minería, el trabajo de los pirquineros, cuando llegó el grafeno a nuestro país y dejó de lado el cobre, como una supuesta situación futura, y una mujer inmigrante que también tenía que cruzar la frontera. Son realidades que, si bien se asemejan, son particularidades que probablemente ya vivimos o prontamente vamos a vivir en los próximos años. No sabemos cómo hacer el futuro de alguna forma, pero se asemeja, es entretenida, provoca, hace un discurso crítico muy especial, Silvia, y creo que también tú lo identificaste con ese discurso a la crítica social actualmente que vivimos, al menos en la región. Así es, también una de las historias bastante interesantes que viví esta hora es sobre un hombre que es xenófobo y que no le gustan los amigos de su hijo, que también hace una conexión también con esta bonita historia que se produjo en Estados Unidos sobre dos mejores amigos
que se rapan para parecerse cuando claramente uno es afroamericano y el otro es de tez más blanca. Y la verdad es que ellos no ven esta diferencia. Entonces, claro, hace alusión a un discurso también muy crítico sobre lo que es el racismo y lo que es la inmigración, provocando también esta puesta en escena de lo que es de una conmoción, de una emoción que nos da esta obra y que también se refleja en lo que estamos viendo. Comentabas también el tema de la escenografía que se puso en escena de este desierto, que muchas veces quizás nos olvidamos que vivimos entre cerros y en esta de ver, no sé, por decir los cerros café que es tan común para nosotros, pero provoca esa conmoción y emoción y también crea más o menos esta como visión o percepción renovada al salir de la obra. La mayoría de las personas, por lo que me acuerdo que pudimos ver esa vez presenciar, muchos terminamos con esta sensación de tener otra idea, de que se nos abrió un poquito la mente y cambiamos lo que pensábamos de lo que era la inmigración. Bueno, finalmente los actores y las actrices determinan los factores de las sensaciones que provocan en el público. En ese tiempo, contexto real, donde se dividen historias en distintos tiempos, pasado, presente y futuro, hay como una especie de código transversal que tiene que ver con la inmigración y es fundamental para el punto de vista posterior que se ejerce cuando uno sale de la obra. Y eso pasa también con obras que están bien representadas. Suele ocurrir que hay obras de teatro que no están muy bien representadas o a veces quedan especies de vacíos que no se entienden ni se codifican los mensajes que se puedan entregar. Aquí es muy es muy clara, quizás de alguna forma porque nosotros somos parte de esta idiosincrasia que se está viviendo en otro país, que tiene que ver con la inmigración y somos parte de este proceso. Quizás si fuéramos de otra región del país, donde no están tan golpeados con la inmigración, o en otra parte de la región del mundo, quizás no tendríamos la misma concepción de los hechos, pero hay una visión de mundo, se representa a través de la inmigración, se entiende la intención que hace el creador en en este caso, el hilo conductor de la dramaturgia se entiende también con los relatos que se entregan en la obra, y de alguna forma hay recursos que se manifiestan, una escenografía que si bien por detrás hay una escenografía un tipo desierto, hay luces que acompañan, hay efectos especiales, pero también hay efectos de tiempo y espacio que van cambiando con distintos escenarios en los momentos. Y resulta muy interesante porque te vas enfocando en cada una de las historias particulares, desde que no hay un protagonista central. Y eso es un abecedario muy interesante a la hora de ver una obra de teatro que, no tiene que si bien tiene un hilo conductor, se separa de alguna forma y son espacios escénicos importantes, al menos según lo que uno podría manifestar dentro de una obra de teatro. Así es, bastante interesante lo que nombra Gustavo, de que, claro, todo se relaciona en estas diferentes historias, pero se conectan con el mismo tema principal. Y también sobre, muy interesante lo que es la dirección de arte que se hizo con esta obra, de distintos cambios de luces, de colores, de sensaciones, de sonidos que jugaron muy bien en contra para crear este hilo conductor, de hacernos sentir parte también de que quizás no estábamos sentados como en galería, sino que estábamos también metidos en la obra. Una dirección de arte muy, muy interesante en lo personal. Claro que sí, hay una dramaturgia también que se transforma a través de la obra de teatro, que hay como una especie de tragedia. Es como, en algún momento hay una tragicomedia que se entiende con contextos sociales nuestros, pero hay un drama en específico que comienza al inicio de esta obra y al final, que tiene que ver con la historia de la mujer que tiene que salir del país, que es una mujer inmigrante que está haciendo todo por su hija, en este caso, y por su marido, que para reencontrarse con ellos no se tuvo que vestir de hombre. Lamento que sea una especie de spoiler, pero para que se entienda la idea, tenía que cruzar la frontera, llegar al norte de Chile, es un deseo de estar con la familia. Antofagasta prometía también ser un lugar para vivir, ya no eran los momentos de grandeza del cobre, se encuentra con una especie de camionero, hay una historia bien eh, no distinta a lo que se puede vivir hoy en día con la entrada irregular a los países.
sabemos que antes de la pandemia y el cierre de fronteras que hemos vivido en los últimos tiempos, se manifestaron las entradas irregulares a nuestro país, y es algo que tanto el Servicio de Aduanas, el Gobierno de Chile, lo tienen claramente muy integrado, y ha ocurrido con un fenómeno social que se ha integrado a través del último tiempo en América Latina, y que resulta muy interesante también de analizar. Y en esta actuación, en esta metodología que se aplicó, hay una especie de emocionalidad que se entrega durante la obra, y que es muy buena de alguna forma si tienen la oportunidad de verla. eh, Genera ese realismo psicológico que nos manifiesta a todos, que nos hace ser empáticos. Es decir, oh, a lo mejor yo cometí este error en algún momento de la instancia de la vida, y bueno, es momento de cambiarlo. Creo que esa es la percepción cuando uno sale de la obra. Así es. Hablando también de lo que fue la actuación, eh, en parte en escena de los actores, en mi parecer, generaron esta visión de transmitir esa emoción de lo que estaba pasando en cada historia. Mucha preparación, mucho lenguaje verbal y no verbal también. Creo que logró el objetivo de transmitir lo que se estaba diciendo y lo que se estaba sintiendo en el momento también. Que sí, claro que sí. Así que es una obra totalmente recomendada. Sabemos que hicimos algo de spoilers, pero que de alguna forma van a terminar de comprender la realidad que se ha vivido en Chile, que se ha vivido en distintos lugares de América, que es frágil esta obra de teatro que reflexiona sobre la inmigración, pero también el racismo que se vive en el último tiempo, y que ha sido también bien, se ha magnificado de alguna forma, y se ha masificado también de alguna forma esa percepción que queda uno al final, que es la buena acogida que tiene en el público, y bueno, es parte de todas esas situaciones. Así que es muy entretenida, recomendada total, y espero que les haya gustado mucho esta especie de review de esta obra de teatro. Muchas gracias por acompañarnos en este review de la obra Frágil y esperamos verlos en una próxima ocasión. Hasta luego. Cuídense, que estén bien. Chau.